ya comenzó. Así es. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Federico Pelli es diputado nacional. Bienvenido y muchísimas gracias, Federico, por estar aquí hoy con nosotros en Entre Caníbales. Bueno, gracias chicos a ustedes por la invitación y un gusto estar acá. Bueno, Federico, el motivo de la invitación es peculiar, particularmente nos invade esta noticia de que las elecciones fueron adelantadas, el comentario del gobernador respecto a que realmente no se puede considerar un adelanto y después las declaraciones de Lisandro Catalán, haciendo referencia a que el motivo de este adelantamiento es particular y tiene que ver con una urgencia del gobernador por una... y después el gobierno nacional, de alguna manera, avalando este tipo de medidas, diciendo que están de acuerdo. ¿Cuál es la lectura que hace de todo este escenario que veníamos analizando previamente a tu llegada? Bueno, para mí sí es un desdoblamiento, sí es un adelantar los plazos. Eso, por más que el gobernador diga otra cosa, yo tengo mi propio análisis. Y me parece desafortunado, digamos. Pero bueno, era previsible, en definitiva se terminó haciendo lo que él quería, lo que el oficialismo provincial quería. Y creo que es inconveniente para los tucumanos. Digamos, no son decisiones que se toman por solidaridad con el pueblo o como el gobernador dijo, digamos, pensando en que los partidos de la oposición tengan tiempo para armarse. No, es conveniencia propia, eso ya lo sabemos, digamos, el oficialismo en Tucumán amolda las reglas de juego y las reglas de la cancha en base a lo que a ellos les conviene y generar una ventana realmente de 6 meses entre los comicios y el cambio de mando me parece algo totalmente inconveniente también. Y hacer un llamado a esos comicios 10 meses antes también me parece inconveniente, no sé cuál es el apuro. Tengo una idea de por qué lo hacen, que creo que son 2 puntos muy claros, uno de orden doméstico, otro nacional. En lo doméstico creo que quieren tener un margen de maniobra para eventualmente reaccionar frente a una judicialización que está sonando más por dentro del peronismo que de la oposición. Y a nivel nacional, porque yo soy de los convencidos de que la gestión del presidente Milei a nivel nacional va a tener mejoras en el segundo semestre de 2026 y en el 2027. Y lógicamente eso va a tener un efecto arrastre positivo en sus candidatos en las provincias. Por lo tanto, es una decisión motivada por la conveniencia. Y la verdad que yo comparto lo que dijo Soledad Molinuevo hoy ante algunos medios, que al final el gobernador termina siendo más meses al año candidato que gobernador. Él compitió contra mí el año pasado en las elecciones del 26 de octubre, dejó de ser candidato y ahora vuelve a ser candidato. Entonces está más con el traje de candidato que realmente gestionando las urgencias y las necesidades que tiene una provincia como Tucumán, que son múltiples y muy graves. ¿Y cómo lo viven a esto de que ustedes aquí en Tucumán, desde La Libertad Avanza, están planteando esto del adelantamiento de las elecciones, pero por el otro lado el gobierno nacional dice que ha conversado este adelantamiento con Osvaldo Jaldo? ¿Cómo analizan este vínculo, este coqueteo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional al que ustedes defienden? La relación es una relación institucional y en definitiva yo desconozco si hubo conversaciones o no. Yo hablo por lo que yo sé y por lo que me consta. Lo que sí, y esto también hay que decirlo, él es el gobernador y Argentina es un país federal y las provincias en este sentido tienen autonomía y la nación no tendría por qué intervenir. Por lo tanto, la nación lo que puede decir es, bueno, Tucumán quiere adelantar, bueno, adelanten. No estaría mal si la nación haría intervenciones en este sentido. Más allá de lo institucional, que lo entendemos, ¿no? Pero no es la primera señal de, por así decirlo, de apoyo del gobierno de Milei a Jaldo. De hecho, mantienen particularmente el bloque Independencia, por lo general, vota lo mismo que lo que vota La Libertad Avanza dentro del Congreso. ¿No resulta un poco incómodo para usted al momento de ser candidatos? ¿No le presenta una incomodidad en particular? Porque es como, no sé si entendés hacia dónde va la pregunta, ¿no? Pues decir, che, al final nosotros somos candidatos, estamos planteando divergencias, estamos planteando fallas, pero increíbles en la gestión, porque son particularmente lo que ustedes presentan, decir, che, este gobierno está mal porque mirá la gestión, ¿no? Nosotros venimos a resolver este problema.
Y por otro lado, el gobierno, más que nada, preocupado por la reelección de Javier Milei, poniéndola sobre el centro de la mesa y poniéndolo como el eje central de la discusión, de alguna manera termina avalando ciertas cuestiones y los planteos que tienen que ver con esto de la candidatura de Osvaldo Jaldo y otras veces que tienen que ver con la gestión de Osvaldo Jaldo. Yo siento total apoyo por parte de las autoridades nacionales al partido de la Libertad Avanza en Tucumán. Y me sentí muy apoyado siendo candidato el año pasado y en el día a día también. Por lo tanto, yo creo que hay una relación institucional y de respeto, y en ese sentido la nación no se mete con el tema de la autonomía provincial. Después, si hay alguna muestra de apoyo o hay una buena relación, bueno, son decisiones de orden nacional. Y acá también hay una realidad, digamos. La prioridad acá es Argentina en estos momentos, y lógicamente para las autoridades nacionales lo que pasa en las provincias también, pero vuelvo a repetir, hay autonomía y Tucumán está en condiciones de dictar en este caso las reglas de juego que dispone el gobierno. Sí, totalmente. Yo ahí siempre me resultó un poco rara, ¿no? La cuestión de la institucionalidad y Milei particularmente. Pero al margen de eso y lejos de discutirlo, sí me preguntaba al respecto de esto, ¿no? De decir, bueno, dado el apoyo, o por lo menos, ni siquiera hablemos de apoyo manifiesto, pero ahí vemos la foto de Milei con Jaldo, eso fue minutos después de que se había producido, o días después, creo que 2 días después, de que se había producido el grave incidente que te tuvo a vos como protagonista, y particularmente, a pesar de que después el imputado fue absuelto, tuvo poca participación y se expresó poco para lo que es Javier Milei, ¿no? Que viene de estar en Brasil y decir cualquier cosa sobre el presidente brasilero, de estar en Perú y igual. Por eso mi pregunta era más que nada orientada a eso, Federico, pero tiene que ver más que nada con una cuestión de eso. Pero... No, te comento, Mike, no, el presidente a mí me llamó cuando sucedió lo de la Madrid, yo estaba internado. Me llamó él, me llamaron todos los funcionarios, tuve mensajes de Karina Milei, es decir, trato de ponerme en el lugar más objetivo posible en este tipo de situaciones y de entender a todas las partes. Yo no estoy de acuerdo, lógicamente, con el adelantamiento, ya lo fundamenté en los primeros minutos, pero sí siento apoyo por parte de Nación y lo sentí en ese momento también, pese a que con lo que se queda la gente es con la foto. Bueno, claro. Listo. No es solo la foto. Diputado, ¿va a ser candidato a intendente de Yerbabuena? Mira, las candidaturas no están definidas todavía. Yo sé que por redes sociales eso digamos, los titulares eran confirmó y demás. Yo no confirmé nada porque ni siquiera Lisandro Catalán confirmó algo sobre su candidatura a gobernador, independientemente de que sea el deseo de los que integramos la Libertad Avanza. Lo que sí les puedo decir es que sí me gustaría ser candidato a intendente de la ciudad donde yo desarrollo mi vida y hace ya muchos años, y donde me siento parte de ese municipio, y donde creo que se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen hoy en día, y voy a empezar a trabajar para eso. Yo no soy un angurriento de los cargos. Yo tengo todavía 3 años más como diputado nacional, nada me apura. Pero sí, lógicamente, me parece un desafío interesante porque sería mejorar la realidad y la calidad de vida del lugar donde yo vivo y donde vive mi familia. Por lo tanto, en ese sentido, sí voy a empezar a trabajar en lo técnico, en lo territorial y buscando los mejores referentes para generar una alternativa potente el año que viene. Pero yo creo que, porque si no estaría pegándome un tiro en el pie de lo que dije anteriormente, yo no me voy a enfrascar en una carrera electoral como está haciendo el gobierno provincial ahora. Yo tengo una responsabilidad institucional en el Congreso. Se vienen leyes muy sensibles para el país en los meses que vienen y mi responsabilidad hoy en día es estudiarlas, analizarlas a conciencia para cuando tenga que levantar la mano o no, lo haga convencido de que es por el bien del país. 100%. Y por ejemplo, si las necesidades, porque hay encuestas que particularmente, y más allá de esto, ¿no? Claramente sacándote el traje de candidato, ni mucho menos, y respetando esta cuestión a la que hace referencia, que es realmente muy válida, el hecho de tener un compromiso en el cargo en el que está actualmente, pero preguntarte si por ahí te colocan en otro lugar, porque tu imagen viene creciendo
y las últimas mediciones vienen mostrando una imagen tuya bastante positiva dentro de lo que es la política local, y muchos incluso te han puesto como candidato a vicegobernador, incluso en listas que son realmente bastante llamativas, ¿no? Sí. Precisamente con ex intendente de la ciudad a la que hace referencia, ¿no? Sí, bueno, la verdad que las redes sociales son un mundo y un microclima, porque yo siempre digo, es un microclima. Yo me gusta mucho más el territorio y caminar en la calle y hablar con la gente cara a cara que estar en Twitter o en Instagram o en las redes sociales. Los que me siguen verán que no soy un intenso en ese tipo de ámbito. Lo que dicen las redes sociales poco lo tomo, porque son a veces hasta una cloaca, digamos. Pero sí en ese momento me sentí con la... No suelo ser un tipo confrontativo, pero en ese caso sí mostré mi opinión porque lo que uno por ahí no lo explica y la gente se lo empieza a creer. Yo esa fórmula, la verdad que nunca la había hablado, se la empezó a tirar. Hay muchas encuestas también. Yo, más que por las encuestas, tengo una buena sensación de que uno tiene buena recepción con la gente por lo que me pasa en la calle, por lo que me pasa con el laburante, con gente humilde que me ve por la calle, que se solidarizó mucho con lo de la Madrid, con el tucumano de a pie, que no tiene ninguna ninguna obligación en ser obsecuente conmigo. Y me lo dice de forma genuina. Ahora bien, lo que dicen las encuestas, bueno, las encuestas pueden decir muchas cosas. La verdad que el año pasado no nos daban un peso a la fórmula Peli Mole Nuevo y terminamos dando un batacazo frente a candidatos posicionadísimos que llevaban décadas en la política de Tucumán con cargos, y 2 debutantes le rompieron el esquema. Así que la verdad que las encuestas por ahí, aparte hay tanta dispersión en las encuestas que a veces uno cuesta confirmar si son verdad, mentira, qué intereses hay por detrás. Y con estas ganas que acaba de declarar de ponerse a trabajar en Yerbabuena, lugar donde tiene su domicilio, donde vive con su familia, no vamos a hablar de candidaturas porque no plantea que falta un tiempo, pero en cuestión de acuerdo y posibilidad de trabajar en conjunto con Campero, con los Macchiarola, ¿lo ves posible? Mira, la verdad que yo siempre ante la misma pregunta suelo responder de la misma forma, y ahora quizás le voy a agregar algo más que lo que venía diciendo hasta ayer. Mariano Campero es un colega del bloque en La Libertad Avanza en el Congreso, eso es así, yo tengo una buena relación personal con él, pero acá en Tucumán él está trabajando en su proyecto, su equipo de trabajo, y eso es público en redes, están trabajando en su proyecto bajo el paraguas de Cambia Tucumán. Y nosotros estamos haciendo lo propio con La Libertad Avanza Tucumán. Ahora bien, es difícil también lograr puntos de encuentro cuando desde que se empezó a insinuar, por ejemplo, mi candidatura en Yerbabuena, sin que yo la confirme, porque yo no la confirmé, yo siempre planteé una intención o un deseo quizás, si el partido me necesita, y si no me necesita no soy candidato. Vuelvo a repetir, la diferencia con muchos políticos por parte mía es que yo no estoy acá para atornillarme perpetuamente a los cargos, sino como una forma vocacional y de servicio. Pero volviendo a lo que les decía, es muy difícil también tener puntos de encuentro con gente que desde que empezó a trascender lo de Yerbabuena, me están operando y me están atacando de una forma constante, ¿no? Entonces así sí va a ser muy difícil la construcción, amén de un montón de otros motivos, pero creo que hay trabajos por separado de armados diferentes. Eso no tengo duda, y nosotros estamos en La Libertad Avanza Tucumán bajo la conducción de Lisiano Catalán, que es la persona que armó el partido en Tucumán, que condujo una estrategia exitosa el año pasado, que se la jugó por estos 2 debutantes por los que ninguno de la clase política daba un mango, y que pudimos demostrarles que las cosas se pueden hacer diferente con gente nueva. Ya hiciste referencia a esta cuestión del traje de candidato y eso. Lamentamos tenerte de vuelta a esa cuestión, pero precisamente entrevistamos ayer a Juri Debo, y Juri Debo hablaba de que el jaldismo, ya particularmente en reuniones que hacían asiduamente y periódicamente en el Cadillal los días miércoles, repartió todos los cargos, estableció también la fecha de la elección,
hizo el desdoblamiento y este adelantamiento, y Lisandro Catalán de alguna manera admitió: vamos a aceptar las reglas del juego. Reglas del juego que implican y que incorporan esta cuestión de los acoples, ¿no? Que el gobernador en algún momento se negó a mantener y después lo negó de manera categórica. Pero ¿cómo se llevan ustedes con eso particularmente de cara a las elecciones? Porque van a abrir el juego, van a empezar a jugar de la misma manera, van a incorporar otros espacios políticos o van a mantener ese purismo al que hacían referencia. ¿Cómo esperás que trascienda eso? Nosotros tenemos una posición muy, muy nítida con respecto al tema de los acoples, digamos. Nos parece una distorsión del sistema electoral absoluta. Nos parece a mí particularmente, uno de los peores sistemas electorales del país. Por eso es que nosotros en Concepción, a comienzo de año, firmamos un compromiso de ir con lista única. Si nosotros criticamos los acoples, vamos sin acoples, vamos con lista única. Ahora bien, los extrapartidarios, yo creo que para el purismo quizás era una elección como la del año pasado, donde realmente fuimos candidatos del partido orgánicamente. Este año estamos con una política de ampliar el espacio y creo que ya hay varios ejemplos al respecto, de personas con las cuales se comparten valores, una visión estratégica a futuro, una perspectiva parecida, y eso se va a seguir dando. Hablamos de la gente de Creo. Sí, de Creo, de un radicalismo que está bajo todo el de equipo Nuevo. de Creo en su conjunto, o algunos integrantes en particular. Bueno, no los conozco a todos, la verdad. Bueno, pero el problema mío es tampoco que son muchos. El problema mío es que yo al no venir de la política, digamos, partidaria fuerte, sí asesoré a políticos, pero nunca estuve en este mundillo. La verdad es que los conozco poco a todos. A la mayoría. Ahora la los conozco un poco diputada más, Modeo la conocemos. Ella sabemos que está integrando ya la Libertad Avanza, digamos. A Pablo Modeo, sí, se sumó con la gente de Creo. Yo no sé quiénes son todos los de Creo, pero entiendo que orgánicamente el partido se sumó. Bien. También, digamos, Murga. Parte del radicalismo, Sebastián Murga, por supuesto, parte del radicalismo del sur. Bueno, nosotros competimos el año pasado en alianza con el PRO, donde había dirigentes del PRO, de Yerabuena, de Tafí Viejo, de Concepción, que estuvieron caminando con nosotros. Lógicamente hubo las últimas incorporaciones de Claudio Viña, Micaela Viña, de José Macome, Nadima Pecci, y eso, tengo entendido, se va a seguir ampliando. La elección del año que viene es muy compleja y se necesita más que lo que hay hasta ahora en la Libertad Avanza como para poder ser competitivos. ¿Qué hay hasta ahora en la Libertad Avanza? Bueno, el principal partido de la oposición, que con 2 palillos sacó 35 puntos, que no es menor, barriendo alternativas históricas, y que con mucha soberbia decían el año pasado que nosotros íbamos a sacar 4-0 o 3-1 y que quedamos fuera totalmente. Y lo que hay es gente con mucha vocación de servicio, de servir a la provincia para mejorar una situación de decadencia y de atraso de mucho tiempo. Yo tengo 41 años y, independientemente de que no viví en la provincia durante 10 años que estuve en las Fuerzas Armadas y que eso me llevó a estar en diferentes provincias del país y en otros países inclusive en crisis, yo lo veo cada vez peor a Tucumán, con una degradación constante y con políticos cada vez peores. La verdad que los políticos de Tucumán son cada vez peores, porque el nivel de absurdo y de indignación que generan los casos de corrupción en Tucumán tienen niveles de hastío en la sociedad que nosotros lo estamos receptando, como puede ser el caso Graneros y muchísimos otros más, que no saltan a la luz porque, bueno, no sé por qué no saltan, pero uno recorriendo las comunas se da cuenta en muchos casos dirigentes políticos millonarios y comunas que están en situaciones de estilo africanas realmente de servicios públicos. ¿Y eso les marca de alguna manera un límite al momento de, no sé, incorporar gente al espacio? Porque recién hablábamos, ¿no?, de los mismos de siempre, y vos me nombrabas personas que vienen asociadas a la política hace muchos años y no directamente estén asociadas a un cambio positivo. Con respecto a la degradación y a la caída que viene teniendo Tucumán, tenemos un artículo que dice, y en base a lo que vos decías al comienzo, la Argentina va a crecer y Tucumán sigue mirando, ¿no? Esa cuestión a mí me parece bastante llamativa desde el punto de la gestión. ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar como para hacer que Tucumán
entre en esta ola de crecimiento sin tener por ahí esas características que tienen provincias extractivas que hoy por hoy están teniendo un crecimiento mucho mayor. Mira, lo que pasa es que Tucumán, lo que primero necesita es ordenarse Tucumán. O sea, Tucumán tiene un nivel de malos gobiernos que eso derrama en que las pymes estén, digamos, no estén en condiciones óptimas para desarrollarse, que no haya seguridad, que no haya buena educación, que la provincia falle en general, pero por los malos gobiernos, hasta que esto no se mejore. O sea, uno no puede pretender que por derrame las políticas nacionales, que yo creo que en el Congreso votamos algunas leyes que son importantes de lo económico, el Super Rigi, por ejemplo, fue una de las últimas, que eso impacte positivamente en Tucumán, mientras que Tucumán tenga un gasto político total y un gasto público mal direccionado. O sea, bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice el gobernador, que dice si a la Argentina le va bien, a Tucumán le va bien? No, le puede ir en Argentina y es que a Tucumán le vaya mal. De hecho, en los últimos 20 años hay provincias en el NOA, para no irnos a las del centro del país, que le fue muy bien y a Tucumán no le fue muy bien. Las provincias del NOA, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, crecieron y tuvieron avances y desarrollos con un mismo gobierno nacional, sea bueno o malo, y Tucumán no paró de caer. Diputado, estamos viendo el Tucumán en general, pero en particular usted quiere participar y trabajar en Yerbabuena. ¿Qué cosas están fallando en Yerbabuena por las cuales usted quiere ponerse a trabajar? ¿Qué cosas no está viendo la Intendencia el día de hoy? Mira, yo no voy a hablar de la Intendencia el día de hoy porque la verdad que... Bueno, pero cuando hablamos de Tucumán, hablamos del gobierno provincial. Lógicamente. Cuando hablamos de Yerbabuena hay que hablar de las autoridades. Yo en lo que no quiero caer es en ser un crítico total y absoluto, porque los problemas de Yerbabuena son de arrastre de décadas. Y yo muchos de los posibles candidatos que los veo pululando son parte responsable de eso. Lógicamente la gestión actual tiene sus fallas en la gestión. Para mí, a Yerbabuena hay muchas materias que están pendientes y las vivo en el día a día. Yerbabuena tiene un tema de ordenamiento vial que creo que se puede mejorar. De un ordenamiento en lo que es inmobiliario, que frente a un crecimiento explosivo de la sociedad de Yerbabuena y del municipio, creo que no está acompañando ese crecimiento la infraestructura en obras, y eso es una hipoteca a futuro que hay que planificar a largo plazo, no solamente a cortito plazo. Hay una cuestión también de asfalto y de transitabilidad en la ciudad que se tiene que mejorar. Hoy en día hay calles que uno increíblemente transita por el casco céntrico de Yerbabuena y aún no hay asfalto. Hay cuestiones que exceden al municipio también, voy a ser sincero, pero que también son parte de que el municipio tiene que gestionar con más contundencia. Por ejemplo, con la SAT, que es una cuestión provincial, pero en Yerbabuena también tenemos pérdidas de cloaca. Hay barrios en el municipio que se quedan sin agua durante algunos meses en verano. Y ahí hay que sacar el estigma de Yerbabuena como una ciudad de estatus de clase media alta. Yo creo que en Yerbabuena hay que gobernar para todos, para el laburante, que es en gran parte votante nuestro y de la Libertad Avanza, y que el año pasado nos dio su voto de confianza con 50%. La Libertad Avanza en Yerbabuena sacó más del 50% de los votos en Yerbabuena. Y también, lógicamente, para el sector de pymes, para el comercio, para los profesionales y también para grandes empresas. Pero creo que las necesidades en ese sentido no me alcanzaría el programa para poder explicarlas, pero cada sector tiene su necesidad. En el barrio San José, bueno, el problema es que quizás no tienen agua en enero o febrero. Bueno, en otro lugar quizás son exenciones a tributos municipales, ¿no? Que te lo puede pedir un comerciante, por ejemplo, que hoy en día está con el consumo un poco decaído. Bueno, hay que ser profesional, no hay que improvisar, y para eso estamos trabajando con el tiempo suficiente también, en lo técnico. Darío Montero hace un par de semanas sorprendía con un comentario diciendo que ellos, por ejemplo, el municipio de Yerbabuena, como el de Concepción particularmente, iban a aprovechar la división y ellos iban a pasar por el medio, ¿no? Y hoy particularmente asombra también esta posible candidatura de Juan Mansur y este nuevo foco de oposición, por así decirlo, al oficialismo nacional. ¿Cómo toma esas declaraciones? Mira, la verdad que no lo
no me sobra el tiempo muchas veces para ver todos los análisis de todos los actores Que políticos. ellos van a de pasar toda por la el provincia. medio. Sí, como opción, digamos, Exactamente. Aprovechando Y que que ustedes van, que van divididos. en Yerabuena o en la en provincia. Yerbabuena. En Yerbabuena y en algunos municipios en donde claramente el oficialismo no ha ganado. Bueno, yo soy un tipo, trato de ser lo más profesional posible y lo más objetivo posible. La Libertad Avanza sacó 50 puntos el año pasado, vuelvo a repetir, siendo 2 debutantes y una lista mucho más amplia también, con 0 historia. Simplemente también, lógicamente, con el arrastre del presidente, que yo estoy convencido que el año que viene va a ser también positivo. Que ellos hagan lo que quieran realmente, que se dividan, que vayan juntos. La Libertad Avanza va a ganar Yerbabuena el año que viene, no tengo ninguna duda. Hagan lo que quieran, no hay ningún... Y yo estoy convencido que vamos a ganar la provincia también, ¿no? La provincia. ¿Se le puede Este- ganar el sistema político tucumano actualmente como está funcionando, Federico? Sí, ¿Tenés mucha expectativa en eso? sí, yo tengo confianza ¿Cómo se en... le gana esto? Mirá, No te estoy pidiendo se una le- receta para aplicarla, ¿no? Pero claramente te digo, ¿cómo haces para ganarle? Más allá de generar confianza en el votante y mostrar gestión y mostrar una alternativa posible. Porque vos hablas, Milei seguramente, y me imagino que tomás una cuestión como un camino económico, como que va a generar o una mejora económica en el próximo tiempo, que no se complique de cara a las elecciones, va a generar mayor confianza en el gobierno. Confianza que en julio cayó un 6,5% medido por la Ditela. 6,5 es muchísimo, muchísimo, y cae justo en medio del Mundial. ¿Vos sos optimista con que eso se va a recuperar de cara al futuro? Sí, súper optimista. Muy bien. Sí, sí. A ver, y lo digo porque no tengo 20 campañas encima, pero tengo una. Y la verdad que el año pasado lo que se decía y el clima de época y la percepción era, no, bueno, los casos del gobierno y que el caso Spert y que esto, que lo otro, la imagen de Milei cayéndose y demás. Y la verdad que a nivel nacional la Libertad Avanza terminó teniendo una excelente elección. Entonces, por eso es que yo muchas veces los considero a los estudios de opinión, de las universidades, a las encuestas, de las consultoras, pero trato de abstraerme 100% de eso y de tener también una percepción propia. Y la percepción que yo tengo en la gente, yo hago más territorio que otra cosa, no es esa, que Milei se está desplomando. Eso iba mi pregunta. ¿Es la idea de que Milei tiene la solución o no se muestra una alternativa potable? Porque siempre también está la idea esta, ¿no? Del no volver atrás. Son las dos cosas. O sea, de que hay un plan O económico. sea, no es mérito de Milei, es antimérito, por así decirlo, de los gobiernos anteriores. No, son las dos Son cosas. las dos cosas, Es el bien. mérito de Milei porque el plan económico, a pesar de algunos ajustes que hubo que hacer y de que hubo sectores que sintieron el impacto, el plan económico está funcionando y yo creo que va a tener esos sectores que no se vieron beneficiados, lo van a hacer a fin de este año, en este semestre y el año que viene. Y también de que no puede haber vuelta atrás. Yo no me imagino volviendo atrás al kirchnerismo, no me imagino volviendo atrás teniendo como presidente a un tipo como Kicillof, por ejemplo, o como Cristina, o como algunos que yo tengo de colegas ahí en el Congreso. Realmente para mí sería el peor de los mundos y yo creo que la gente no quiere volver atrás. Ese es otro tema. Por eso digo, son las dos cosas. Hay una expectativa con Milei que se mantiene, quizás haya bajado un poco en algunos sectores, pero hay un rechazo a lo viejo que creo que Alberto Fernández fue el mejor aliado de la Libertad Avanza en su momento porque hizo un gobierno tan desastroso que a la gente al día de hoy lo tiene marcado. Llegan acá algunos mensajes. Por acá nos dice un oyente, dice ser afiliado a la Libertad Avanza. Señor diputado, ¿usted es consciente que Lisandro Catalán es un desconocido en el interior tucumano? ¿Sigue siendo un desconocido, Catalán? No, yo creo que no, porque aparte, vuelvo a lo mismo. Las encuestas aparte no lo marcan así, pero más allá de las encuestas, yo sí noto que hay una instalación de Lisandro en la provincia fuerte en los centros urbanos y que se está derramando al interior. Así que no coincido, es un afiliado de la Libertad Avanza, no sé, vos me decís, pero... Sí, acá dejó escrito aclarando que es afiliado. Sí, yo no coincido con esa apreciación. Y Lisandro es
en gran parte lo que es la Libertad Avanza hoy. Mm. De hecho, yo soy fruto de una decisión de Lisandro Catalán. Él me convocó sin ningún tipo de especulación a mí en su momento y a Soledad Molinuevo para que seamos candidatos. Y yo siempre lo repito, yo a Lisandro Catalán lo conocí hace 8 meses, cuando él decidió, por consenso en el partido también se lo hizo, pero cuando dijo, esta va a ser la lista. Confió en tucumanos de bien, que él vio que tenían potencial para poder desempeñarse de una forma correcta en la política y la verdad que es una persona que está conduciendo este proceso ya hace mucho tiempo. Por eso cuando se lo busca el deslegitimar por cuestiones que para mí resultan banales, no me parece, digamos. Siempre me tocó entrevistarte varias veces, Federico, y la mayoría de las veces con Álvaro, pero siempre tengo esa imagen de que siempre ponías por delante esta cuestión de decir yo no soy político. Sí. Yo no soy político. ¿Estás empezando a entender de alguna manera cómo piensa el político tradicional? Y de alguna manera, incluso entenderlo, ¿te ves político de acá a unos años? ¿Te pensás mantener en cargos de poder? ¿Te imaginás una vida dedicada a la política? Mira, entenderlos nunca, porque en la política hay una falta de códigos espantosa. Y hay una doble cara y un cinismo que a mí es lo que más me costó, a lo que más me costó adaptarme, ¿no? Al doble estándar, a decir una cosa y después a los 5 minutos cambiar. Y por lo tanto, creo que es un ambiente difícil para la persona que es transparente, que trata de ser, digamos, como es, que no especula. Así que sí, hubo cosas que me costaron, hubo límites que para mí se rompieron, como lo de la Madrid. Yo nunca me imaginé que a 4 meses de ser político, de tener el primer cargo electivo de mi vida, me pase lo que no le pasa a políticos en décadas o en toda su vida política, en Tucumán o en el país. Por eso es que a mí me da gracia cuando algunos dirigentes políticos en Tucumán dicen, no, bueno, la Libertad Avanza está aliada con Jaldo. Hermano, a mí casi me rompen la cabeza y me dejan en silla de ruedas. ¿A vos te parece que yo puedo tener una alianza con Jaldo? Me pasó una cosa que a ningún político de la oposición le pasó en su vida. A Soledad Molinuevo, un gobernador, la denunció de una forma contundente, potentísima, y me parece una toma de pelo realmente cuando hablan de esa forma. O cuando hacen esas especulaciones realmente. Si me veo siendo político de acá en adelante, a ver, yo vine como para hacer la diferencia en la política en Tucumán y por eso me sumé a Libertad Avanza. El día que yo vea que ese proyecto no está haciendo la diferencia, que no creo que sea el caso, no tengo ningún problema en abandonar la actividad política e irme al sector privado. Ese es el gran diferencial que tenemos con los políticos del oficialismo y de la oposición de hace años. Somos gente capaz de vivir en el afuera. No necesitamos, ni siquiera por tener un buen nombre, una chapa, estar colgado de una banca o de un cargo político en lo más mínimo. Bueno, Federico, sabemos que sos una persona extremadamente ocupada, así que agradecemos simplemente tu visita, tu generosidad y la verdad la claridad en tus palabras. Y bueno, a mí particularmente me quedó una cuestión que tiene que ver con el gobierno nacional a que hacías referencia recién, ¿no? Es decir, el gobierno de Alberto Fernández nos hizo un gran favor, porque fue tan malo que la verdad nos potenció al punto de, mirá, ganamos una elección con la Libertad Avanza. Al margen de eso, cuando el presidente de la República dice somos el mejor gobierno de la historia y se compara contra eso, ¿qué nos queda a los argentinos? Nunca contra algo potencialmente mejor, siempre comparándonos con algo que haya sido extremadamente malo. ¿Qué nos queda a los argentinos, digamos, de cara al futuro? ¿Qué debemos esperar con esto? En la historia hubo presidentes y hubo épocas de resplendor de la Argentina, entonces... No particularmente se está comparando contra eso. No sé, no estoy en la cabeza de Milei, digamos, y yo creo que está haciendo una excelente gestión. Yo lo estoy apoyando en el Congreso. Cada ley que votamos, sea régimen penal juvenil, reforma laboral, ley de glaciares, super rígida, los acuerdos internacionales, holdouts,
lo hago, no, o sea, no me cuesta votarlas. Mañana O sea, presenta voto la- porque pienso así y estoy convencido de esas cosas. Y esos son son los proyectos que está impulsando el presidente desde la Nación. Mañana viene la reformulación de la Carta Orgánica del Banco Central. Sí, sí, es lo que se viene, lo más fuerte, la ampliación de inocencia fiscal, reforma política también, son las cosas que están en el candelero y que creo que vamos a tener mucho trabajo. ¿Reforma tributaria? Por ahora no tenemos los borradores, pero quizás se venga también. Perfecto. Federico Peli, diputado nacional, muchísimas gracias por tu presencia en Entre Caníbales hoy. Gracias. Gracias, Hasta chicos. luego.